Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos rápidamente a presentar a nuestros amigos televidentes las principales informaciones que tiene el periódico de nuestra casa El Caribe en su portada este viernes. Y lo hacemos con República Dominicana y Surinam, que firmaron acuerdos para fortalecer sus economías. Ambos países se comprometen a impulsar proyectos de hidrocarburos, servicios aéreos, agricultura y sanidad. En otra nota que desplegamos en el Caribe en este día es el Banco Central, que ha liberado el 58% de los fondos para viviendas. Esto según el gobernador Héctor Valdés Albizu. En materia de justicia, en la página 11 de El Caribe de la edición de este viernes se amplía sobre los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta, que seguirán en prisión por el caso Calamar. Y cerramos las portadas con la información que atrae a estudiantes en el Monumento de Santiago, precisamente las portadas del periódico El Caribe. En la foto vemos a Marlon Ancelotti, que es el director del Museo del Monumento a los Héroes de la Restauración, quien explica a los estudiantes el contenido de las portadas históricas del diario, las cuales son expuestas en este lugar. Vamos ahora a compartir con todos ustedes la contraportada del Caribe con informaciones del mundo de los deportes. Hablamos ahora del Cibao FC, que se lució en casa con goles de Johan Parra y Carlos Heredia. El equipo naranja derrotó a Harbour View de Jamaica en la Copa del Caribe, celebrada en Santiago. Ahora les invitamos para que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones como esta, donde hablamos de las condenas que podrían pesar sobre los ejecutivos de la cooperativa de Herrera, quienes han sido apresados mediante la operación Búho. En CDN Digital, además, se reanudarán las expulsiones de venezolanos que no tengan fundamento legal para permanecer en los Estados Unidos. Y cerramos con el artista Elton John, que dará mañana apertura oficial al anfiteatro Legend Arena en El Dorado Park en Punta Cana, República Dominicana. Todas estas informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal digital www.cdn.com.do y también adquiera la edición impresa del periódico El Caribe. Es todo por el momento. Seguimos con más. Muchísimas gracias, muy buenos días. Las condiciones meteorológicas en la región del Caribe estarán dominadas principalmente por los efectos indirectos de la tormenta Philip, que todavía continúan sobre nuestra región. El centro de Philip ya está incidiendo en Bermuda, pero vemos esta nubosidad que se desprende y todavía está provocando lluvias en las Antillas Menores, en Puerto Rico y en parte de República Dominicana. Una vaguada va a establecerse durante las próximas 24 horas al norte del país para mantener así el periodo lluvioso en nuestra zona de pronóstico durante los próximos días. Para hoy se espera la producción de lluvias, sobre todo hacia la región del Cibao, también hacia la zona montañosa y la zona fronteriza, por los efectos indirectos de Philip y por la vaguada. Tendremos durante las próximas 24 a 48 horas el tránsito de una onda tropical por aguas del Mar Caribe. Así que este sistema atmosférico estará uniéndose a los efectos de la vaguada para mantener el panorama lluvioso. A pesar de esto, las temperaturas calurosas continuarán en todo el territorio dominicano durante este fin de semana. Una sensación térmica muy elevada en nuestro país. Estas han sido las informaciones del tiempo. Vamos a ver algunos hechos importantes ocurridos en el interior del país. La Oficina de Atención Permanente de Santiago impuso medidas de coerción y declaró complejo el proceso contra los integrantes de una supuesta red que traficaba armas de fuego en Licey al Medio y Moca. Se ordenó la prisión preventiva durante 18 meses contra Ordanis Emanuel Cruz Almonte, Samuel Ramón Guava Caraballo, César Emilio Toribio Vázquez, Jairo Diplán Guzmán, Valentín de Jesús Caraballo Guzmán y Félix Francisco Vázquez Peralta.
La liberación de 11 metros cúbicos por segundo de agua a través del desagüe de fondo de la presa Tavera Bao sacó de servicio a 5 acueductos, lo que dejó sin agua a miles de usuarios en Santiago. Los acueductos afectados son Neivaje, La Canela, Cienfuegos, Las Charcas, La Barranquita y Villa González. En el municipio de Mao, los padres de alumnos de la Escuela Máximo Muñoz de la comunidad de Hato Nuevo dieron un compás de espera a las autoridades educativas para que resuelvan los males que afectan ese centro o de lo contrario no enviarán sus hijos a clase. Brigadas y equipos pesados del Ministerio de Obras Públicas trabajan en distintas calles y sectores del municipio Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata, con una inversión que supera los 200 millones de pesos. El proyecto forestal Sabana Clara plantó 10.300 pendas como parte de sus acciones para restaurar un área de 257.5 tareas de la ribera de la subcuenca Río Libón en la cuenca del río Artibonito, provincia de Jabón. Lisa Gil, CDN. En nuestra acostumbrada sección de salud mental tenemos hoy como invitado al doctor Carlos Durán Durán, quien es médico sexólogo y terapeuta de pareja. Buen día, doctor. Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno, doctor, que nos visita en esta mañana. Hablando de salud mental, de terapia de pareja, de sexualidad. ¿Cuánto de esto hay que hablar, cierto? Sí, mucho. Mira, este tema sobre la importancia de la sexualidad en la salud mental y podríamos decir y viceversa. Claro. Son dos temas, o sea, que se relacionan bastante. De hecho, la definición de ambos incluso tiene mucho de común, porque ambos tienen que ver con lo que se llama el bienestar mental, el bienestar emocional, el bienestar también psicosocial. Uno con la capacidad de poder desarrollarse, que es el caso de la salud mental, o sea, que la persona que se siente bien, que descubre, por ejemplo, su potencial, que lo desarrolla y también lo pone al servicio de la sociedad. La sexualidad también es un bienestar físico, emocional, psicosocial y espiritual. Y cuando se habla de espiritual no necesariamente tiene que ver con lo religioso, sino es la trascendencia, o sea, donde la persona va. Se han hecho estudios interesantes en la Universidad de Pensilvania que dicen, por poner uno de ellos, por ejemplo, que el tener actividad sexual frecuente mejora la memoria, o sea, la capacidad cognitiva de la parte de la salud mental, que es la parte cognitiva. Incluso se está hablando de que la persona que mantiene una vida sexual activa es una manera incluso hasta de prevenir el Alzheimer. Y son estudios serios, o sea, no esos estudios, vamos a decir, chuipi, que aparecen por ahí, que todo, porque ahora de todo se hace prácticamente estudio. Entonces, cuando un estudio con una muestra de 30. Un estudio con una muestra de 30. Exactamente, sí. Entonces, es importante porque si ustedes se dan cuenta, fíjense que cuando una persona, por ejemplo, tiene problemas con la erección, los hombres, sobre todo influenciado en una sociedad donde se entiende que el falo, o sea, el pene en erección es lo fundamental. Y claro que sí, o sea, es importante. Pero sin embargo, hoy en día, ya con las orientaciones que nosotros estamos dando, tanto los sexólogos como también los que estudian la sexualidad, estamos hablando de lo que se llama el sexo inteligente, para que los hombres y también las mujeres vayan desmitificando un poquito lo que es esa parte que tiene que ver con la relación sexual, mucho lo que es ligado a lo que es la parte propiamente coital, o sea, penetrar, tocar y se acabó. Entonces, cuando se habla de una sexualidad inteligente, que es lo que estamos promoviendo mucho ahora en estos tiempos, que es ir a una relación sexual sin objetivo, o sea, entregarse, abrirse, incluso están llevando a que las relaciones están siendo mucho más placenteras. Y aquí que viene, por ejemplo, el factor, vamos a decir así, donde juega lo que es la salud mental. Un hombre sometido a mucho estrés, mucha ansiedad, mayormente casi siempre, termina o teniendo dificultad para poder mantener una buena erección o una eyaculación rápida. En los eyaculadores precoz, el factor neural es prácticamente la ansiedad. Y eso tiene que ver con la salud mental. Doctor Durán,
esto de la sexualidad tiene un componente cultural, sociológico y hasta político. Recuérdense que aquí no hay educación sexual, todo ese tipo de cosas. Entonces yo le pregunto, en ese contorno, la consulta, ¿cuál es la tónica de la consulta? Porque yo me imagino que ya en la adultez la mujer lleva a la consulta todo esos lastres que tuvo en su infancia, que no le enseñaron, que no sabe qué es eso, que no conoce nada. Hábleme desde la consulta. Mira, en la consulta lo que nosotros hacemos los sexólogos, en primer lugar, uno de los aspectos fundamentales es la orientación, es orientar. Fíjese que usted mencionaba hace un momento un aspecto que es lo primero que nosotros casi tratamos de demitificar en las personas. La gente incluso entiende que tener relaciones sexuales es cuando ya tú tienes, cuando ya tu pene se pone en erección, cuando la jovencita ya le llega a su menstruación, significa que ya pueden empezar, tienen condiciones ya para empezar a tener una relación sexual, cuando realmente todavía no están las condiciones. Cuando nosotros nos llega una paciente o un paciente a consultar, lo primero que nosotros casi siempre revisamos es su historia. Su historia. De hecho, de los profesionales, lo que más trabajamos con lo que es, por decir así, la parte mental, o sea, somos los sexólogos. Fíjate que tanto los urólogos como los cardiólogos, mayormente lo que hacen casi siempre, lo de ellos es lo práctico, indicar un medicamento, una cosa, y ese tipo de... Sin embargo, el cerebro, que es el órgano fundamental en una relación, es la parte en la que nosotros tenemos que intervenir mucho. Y aquí viene, por ejemplo, eso que usted decía. Fíjese que el prototipo de una joven, por ejemplo, que vio en su familia, en sus padres, por ejemplo, que en el día el padre la maltrata, le habla mal y sobre todo, y en la noche, entonces hay que olvidar todo. Los hombres, como somos más instintivos, por decir así, o sea, olvidamos todo de un momento a otro. Y eso también es algo que hasta cierto punto favorece, pero la mujer no. La mujer, por ser más afectiva, en este caso, guarda eso, tranca eso, y eso bloquea. Y por eso hoy en día es tan alto el índice de anorgasmia, por ejemplo, en la mujer, que es una fase de la respuesta sexual que es involuntaria, y muchas mujeres no lo experimentan precisamente porque tienen bloqueos provocados por situaciones que vieron en su infancia. Y lo mismo también los modelos de aprendizaje que tuvieron los hombres. Una de las cosas que nosotros demitificamos hoy con los hombres cuando nos llegan a la consulta es: usted sabe, doctor, que yo soy hombre. ¿Y qué significa que tú seas hombre? O sea, que tu pene siempre tiene que estar ahí preparado para cualquier cosa. O sea, eso es lo primero que tenemos que demitificar, porque esas son las condiciones culturales que se adentran, por decir así, en el cerebro, para que la gente lo entienda. Y eso es lo que hace, lo que la gente entiende que es una razón de ser para ellos, sobre todo para los hombres en esa etapa de la sexualidad. Doctor, nosotros hablamos últimamente del tema, tanto con el doctor José Miguel Gómez como con Mirta de León, del tema de cómo la gente había cambiado. Hablamos de la sociedad en sentido general, pero aquí obviamente en República Dominicana se ha visto el fenómeno de cómo la gente ahora con más naturalidad habla de los temas de salud mental, acude al psicólogo o al psiquiatra y lo dice, lo comenta, porque se supone que lo ideal es que se pueda ir a esos médicos, igual como se va al cardiólogo, al ginecólogo o cualquier otro especialista. ¿Cómo se ve eso desde el punto de vista suyo, que usted es sexólogo, ¿verdad? O sea, ¿cómo ha cambiado eso? Todavía hay muchos tabúes, todavía hay muchos temores. Por ejemplo, todavía las mujeres casi siempre acuden más a la consulta. Los hombres todavía se les hace un poco más difícil, aunque ha mejorado. Pero existe todavía mucho tabú. Los hombres regularmente les cuesta mucho hablar, al no ser que, por ejemplo, cuando en el caso de la relación de pareja, cuando la mujer a veces le ponen un ultimátum, que dicen, bueno, si tú no vas a la consulta, yo voy ahí, si tú no vas, esto se acabó. Entonces, el hombre que está interesado, pues, saca de abajo y puede ir. Mira, ahorita cuando usted se refería, por ejemplo, a lo de la educación, existe educación sexual, porque déjame decir lo siguiente: cuando nosotros, en la manera como nosotros nos comportamos, como los padres nos comportamos, en la familia cómo nos comportamos, estamos educando. Ahora, lo que quizás muchas veces no es la mejor educación, pero todo lo que está sucediendo hoy en día
con muchas distorsiones que existen hoy en día es producto del aprendizaje. Ahora, lo que necesitamos es una educación, en este caso, una educación sistemática, una educación basada en valores y sobre todo una educación que llegue. O sea, la sexualidad es algo que es, o sea, que viene con nosotros desde que nacemos hasta que morimos. Y hay quienes entienden como que nosotros nos dividimos en dos. O sea, en una parte que es lo sexual y otra parte que es el ser. Y es una misma cosa. Claro. Prácticamente. Es inherente al ser. Exactamente. Entonces, claro está, hay muchísimos factores que intervienen en que se produzca muchas veces esa distancia. Y eso muchas veces, ¿quiénes nos hemos encargado de mantener eso? Bueno, la sociedad, la misma familia, en este caso, los padres, que somos los primeros, que deberíamos ser los primeros educadores en esa área de la... Qué bueno que usted dice eso, doctor. Mucha gente nos sintoniza temprano, ya son las 8:10 minutos de la mañana, hay gente que nos ve yendo a su trabajo, muchas madres que también tienen una función de hogar empiezan a conectarse también a esta hora. El tema de la formación sexual de los más pequeños, en un mundo, como dice usted, con tantas distorsiones, en donde hay abundante información, pero no necesariamente una información orientada. Porque bueno, usted se mete en internet y consigue cualquier cosa. Ahora, ¿cómo orientar la información correcta en el momento correcto desde el punto de vista de la sexualidad para nuestros pequeños? ¿Cómo usted puede ayudar a comprender a las familias cuál es la mejor forma? Mira, es importante el modelo que ellos observan, lo que ellos escuchan, el entorno, lo que ellos ven. Y eso regularmente lo hacemos quienes estamos alrededor del niño. En este caso supone que deberían de ser los padres. Ustedes saben que hoy en día lamentablemente no es así, porque mayormente o es una tía, o es un abuelo, o es el papá, la mamá sola, como mayormente sucede. Pero eso es lo primero que ellos captan es eso. Entonces, cuando papá y mamá, por ejemplo, tienen una buena relación, una buena comunicación, hay elementos afectivos, o sea, ya eso es una parte fundamental, porque eso es lo que muchas veces uno no necesariamente le dice directamente al joven, pero ellos lo observan. Y claro está, y tiene que ver una parte que tiene que ver con lo que es lo didáctico, o sea, lo práctico, incluso lo anatómico. Claro. Por ejemplo, a los niños se les va hablando de acuerdo a su proceso de desarrollo, se les va hablando. Al principio, cuando el niño ni siquiera habla ni nada de esas cosas, bueno, lamentablemente es que la relación que existe con la madre, la manera de cómo ella lo baña, la manera de cómo ella lo viste, la manera de cómo ella habla, juega con él, o sea, tiene lo que se llama momentos de calidad. El padre también fundamental, esto es importante para los padres que nos están viendo. La capacidad de una mujer poder decidir el día de mañana, de tener seguridad y decisión, tiene que ver mucho con la figura paterna. Por eso es muy importante el acercamiento, o sea, que tanto la niña como el niño tengan acercamiento, en este caso, con el padre, de calidad. Ya en la medida que el niño va creciendo, entonces ya se van tocando temas que tienen que ver, por ejemplo, el baño es un momento importante para hablar, en este caso, del cuerpo con el niño. Incluso las personas que gozan de mejor calidad de vivir una vida sexual son aquellos que tienen mejor conocimiento de su cuerpo. En las mujeres, por ejemplo, hoy en día, que nosotros vemos en consulta con problemas de anorgasmo y otras disfunciones, una de las primeras herramientas que nosotros usamos es enseñarle a esa mujer, después de tantos años, a conocer su cuerpo. La mujer que ha parido, la mujer que ha tenido muchísimas relaciones sexuales, a empezar a conocer su cuerpo. Doctor, usted, además de sexólogo, es terapeuta de pareja, pero uno tiende instintivamente a decir que la consulta de pareja tiene que ver con la sexología. Pero ¿es así realmente? ¿O usted trata otra problemática de pareja? Por ejemplo, el alcohol. O sea, hay merengue, bachata, salsa, el maldito alcohol. Sí, sí. Si tú no dejas la bebida. Sí. Bueno, mira, de hecho, o sea, cuando nos llegan las parejas, y nosotros, bueno, yo en mi caso, yo soy médico sexólogo. Existen los psicólogos también, que son sexólogos, existen psiquiatras. Exactamente, lo mío es el área prácticamente de la sexualidad. Pero eso no quiere decir que nosotros también manejamos lo que es también la conducta.
La conducta dirigida un poquito a lo sexual. Pero, por ejemplo, cuando nos llega un caso de que tenemos, por ejemplo, una persona con problemas de alcohol, bueno, pues ya lo referimos en este caso ya al psiquiatra, o lo que sea. Una persona que hay una problemática económica, también pues ya la dirigimos también a esa persona que maneja esa parte. En el caso nuestro tiene que ver, está muy dirigido a lo que es lo que tiene que ver el ambiente de la sexualidad, que es fundamental y que de una manera u otra tiene que ver, porque el que tiene problemas con alcohol, de una manera u otra tiene problemas también con la sexualidad. Claro. Sí, ¿Me entiendes? O sea, que eso prácticamente es... Bueno, gracias doctor. Que el alcohol supuestamente es estimulador cuando la gente tiene un cierto grado de ebriedad, pero después es depresor también. Sí. Muchas gracias, es un tema. Sí. Nada más cogiendo por el aspecto cultural, Sí, el hombre, sí. que yo soy el hombre y la cosa. Pues eso da para mucho. Mire, rápidamente, yo quiero el domingo la pastoral de la salud de la arquidiócesis va a tener una actividad muy interesante sobre la salud mental. O sea, es una marcha, una media mañana que vamos a tener en el Parque Iberoamericano, que es el antiguo zoológico. Muy como lindo le llaman. el Parque Iberoamericano. Sí, para llamar un poco la atención. Ustedes saben que lamentablemente la salud mental todavía es un privilegio en nuestra sociedad. Este domingo 8, ¿a qué hora? A partir de las 8 de la mañana. Vayan en el Parque concentrándose a partir de una hora Iberoamericano. fresca, sí. Y una mañana así ahí para que las personas puedan caminar, se puedan recrear y todo eso con esos fines. A ustedes las gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor. Doctor Durán, Carlos Durán con nosotros. Al cuadrado. Luis Carvajal, ambientalista, un hombre muy conocido, siempre presto a atender nuestro llamado en temas trascendentes como este del río Masacre, su impacto ambiental. Ahorita decíamos que la vigía está a tiro de hit, le están dando los toques finales y decíamos que de aquel lado el canal está casi a nivel de Pañete. Bien, don Luis, buenos días. No sé por dónde comenzamos, pero tal vez comenzamos por la vigía. No, porque eso estaba de 2007 parado. Entonces ahora, yo quisiera empezar por donde se comienza poco. ¿Por y dónde? ¿Cuál es el problema real? bueno, que Haití no quiere parar el canal. No, el problema, empecemos por otra parte. Vamos a ver. Si el volumen de agua que tuviéramos en el río fuera el que realmente te dicen los promedios estadísticos de 5 y algo a 7 y algo en la estación La Aduana y de 3.78 en la estación Don Miguel, en las estaciones hidrométricas, pues miren, no hubiera absolutamente ningún problema. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que más del 90%, y te estoy dando las estadísticas oficiales, en la estación Don Miguel, tú estás por debajo de medio metro cúbico por segundo, cuando la demanda es 3.22 metros cúbicos por segundo, 6 veces superior a la disponibilidad de agua. Y lo mismo te ocurre en la estación La Aduana. Por lo tanto, el verdadero problema es que el agua no da para la demanda dominicana y no da para la demanda haitiana por separado, y mucho menos da para ambas demandas. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el 29, cuando se firmó el tratado, el espejo de agua de Laguna Saladilla era de 37 kilómetros cuadrados. En el año 46 era de alrededor de 30. En el año 82 era de 22, 24. Cuando Peñafranjul hace su tesis sobre Laguna Saladilla, te habla de 18 y hoy es 5.7 kilómetros cuadrados. Y ese ojo de agua recibe las aguas fundamentalmente del río Dajabón o Masacre, aunque le entra alguna de Cerro Chacüey. La realidad es que cada vez menos esta cuenca está produciendo menos agua y cada vez tiene mayor demanda. Por lo tanto, si el problema real es la disminución del agua circulante de manera continua, ninguna de las soluciones que se está buscando es solución real. Te crea la ilusión, te crea la bulla, la podemos aplaudir, e incluso el conflicto que se tiene es también un falso conflicto. Es cierto, óyeme, el canal que se está construyendo en Haití es un disparate, tiene todos los impactos de lo que se ha hablado sobre un efecto de salinización aguas abajo, sobre la pérdida de la calidad de los humedales costeros, sobre el daño a las tierras agrícolas del lado haitiano y del lado dominicano, porque afecta de ambos lados. Eso está fuera de discusión. Pero mientras estemos discutiendo balances, sin tomar en cuenta el factor fundamental y creamos que es desvíos, canales, derivaciones, donde está la verdadera solución, estaremos profundamente equivocados. Incluso la respuesta del canal La Vigía, que yo creo que había que rehabilitarlo, independientemente de que no comparto el lenguaje con que se ha hecho,
porque cuando tú lo rehabilitas y dices yo lo estoy rehabilitando, en realidad eso es una forma de presionar para la negociación alrededor del otro canal. Pero cuando tú dices, ¿le baja o no le baja el caudal? ¿El canal La Vigía? Sí. No, el canal La Vigía desde luego deriva. Siempre que tú le derives. Claro. Oye, pues si tú tienes un tanque de agua y le sacas una cubeta, tienes una cubeta menos. Eso, Lo que pasa es que ayer nosotros entrevistamos al ingeniero de la obra y decía, no va a afectar. A mí me sorprendió Yo no entiendo, porque si lo escuché usa como a presión. Homero Figueroa, Claro. incluso en un discurso formal, es el vocero del presidente, decir dos absurdos. Primero, que con esto ellos estaban protegiendo los caudales. No, el canal lo que hace es derivar agua, eso ni protege ni suma caudal. Y dos, que era una solución. No, esto es un arma más en un proceso de negociación, claro, una presión, en el que hay un nivel relativo de crispación. Yo creo que hay manejos que no tienen que ver con el problema, que pesan mucho más en todo lo que se discute. Y como yo estoy muy ¿Qué metido, tipo de manejo, Dolby? No, yo creo que están las discusiones políticas y en el caso de Haití, con las situaciones complejas que ellos tienen, y en el caso nuestro, con que estamos metidos en un proceso electoral, todo esto distorsiona y tiene más todas las distorsiones por un problema de las relaciones históricas y de otros conflictos que no es que para mí no sean fundamentales. Yo prefiero no tocarlo para concentrarme en cuáles son las soluciones. Porque hay soluciones verdaderas. ¿Cuáles son? Mira, si el problema... Porque mire, usted ha hecho una narración histórica interesante sobre, por ejemplo, el efecto que ha tenido la falta de agua en la laguna de Saladilla. Ahora, esa solución nadie la ha visto en ¿cuántos años? ¿En décadas? No. Nada de lo que yo estoy diciendo es ignorado por los técnicos, ni dominicanos ni haitianos. E incluso los numeritos que estoy dando son los numeritos del INDRI. De ellos, sí. No los fabriqué yo. Correcto. Y la gráfica, por ejemplo, de la duración objetiva de los caudales es una gráfica del INDRI que está en todos los informes que ellos han producido. Cuando usted ve eso, tú descubres que si tu problema primario es que la demanda supera demasiado la disponibilidad de agua, tú tienes que tener soluciones basadas en 5 criterios. Basada en el recurso. Basada en el recurso, tú tienes entonces que disminuir la demanda. Y para disminuir la demanda, vamos a racionalizar el riego. Si de cada 5 metros cúbicos de riego yo pierdo 4 en el promedio nacional y en esta zona es superior, por 2 razones. Porque ahí se está laminando arroz y se está laminando musácea. Entonces, yo debo presurizar el riego, debemos acompañar a los productores en racionalizar el uso. Yo debo calendarizar en función de la disponibilidad, cosa que de alguna manera se hace forzado por la situación. Ahí nadie riega de manera continua, ahí se riega cuando hay agua. Y cuando hay agua, entonces tiene que programarse, calendarizar cuándo se le da a uno, no se le da a otro. De hecho, abajo de donde está el conflicto hay un canal que los campesinos le llaman el internacional. ¿Por qué? Porque ese canal, una parte del tiempo le da agua a productores dominicanos y otra parte de agua le da a productores haitianos. Ahora que se está mencionando eso, pero en el principio del debate, cuando nosotros decíamos que el canal va a afectar tanto a haitianos como a dominicanos, no era entendible. Entonces, primera ruta de solución, la disminución de la demanda. Por esa vía, nosotros podemos ahorrar un caudal mayor que el que se está discutiendo. Óigase bien, ¿por qué? Porque estamos peleando por 1.5 metros cúbicos, aunque es lo que se dice. Ahora, al principio se decía que aquel canal era para 3, la parte haitiana ha ajustado un poco ese valor. Pero lo segundo es, y está planteada como solución, es la regulación de caudales. Las cuencas, tanto en el río Capotillo, que es el otro elemento, estamos hablando de un río realmente binacional con cuencas en Haití, una serie de ríos en Haití que tributan al río Masacre, y realmente la cuenca es binacional, no solamente porque el río sea fronterizo, porque el curso principal, que es el que viene desde Pico del Gallo y desemboca en la bahía de Manzanillo, que es el que hemos seguido, es que todos los afluentes son parte del río. Y el río Enante o el río Sanate, para hablar de los ríos que están en el lado haitiano, son igual parte de este río, y eso es un elemento que podemos discutirlo, podemos coger muchos cuadres, cubrirnos con una bandera. Independientemente de eso, es un río binacional que tiene que acogerse a los tratados internacionales y a los tratados bilaterales. Entonces,
La segunda solución es regular los caudales. Una presa, por ejemplo, la presa de Don Miguel es correctísimo y va a beneficiar a la parte haitiana y dominicana, y yo creo que en la confluencia de los ríos Hernández y el río Capotillo en la parte haitiana debe haber una presa de regulación. De hecho, hemos hablado siempre siempre se dice si son 8, si son 9, enumeradas hay 11, pero debe haber muchas otras pequeñitas derivaciones hacia el lado dominicano. Pero el río Capotillo y el río Hernández tienen derivaciones. De hecho, hay derivaciones en un volumen de alrededor de 2 metros cúbicos por segundo. Ese río Capotillo era un río permanente, pero desde hace 22, 24 años que se ha convertido en intermitente por 3 razones. La degradación de la cuenca en Haití, pero también por las demandas de agua que tiene ese río en Haití, de la que aquí no se habla. Pues, la segundo bloque de medidas va a la regulación del caudal. Pero las presas no producen agua, captan el agua que produce la cuenca. Correcto. La solución estratégica, la real, está en la restauración ambiental para que la cuenca aporte agua, y es tener un sistema de monitoreo a partir de una política de regulación que no es de corto plazo, no es barata ni es fácil, demanda colaboración de ambos países y tiene trabajo. Esa recuperación de la cuenca tiene entonces que ser un esfuerzo, y ahí es donde puede venir la colaboración internacional, los tipos de intercambio. Un cuarto tipo de medida, bueno, para recuperar la cuenca, además de restaurar, hay que frenar, hay que excluir los aserraderos de la zona. Nosotros no podemos seguir teniendo aserraderos y ganadería expansiva o tener concesiones mineras como la que está en Pico del Gallo y en La Piedra, o como la que tiene Unigold ya en la vertiente sur. Ven, los ríos que constituyen el Artibonito, el río Neita, el río Libón, la zona del río Macasía, que quedarían impactadas si se da el permiso de explotación que ya tiene casi un año solicitando Unigold Dominicana en la zona. Entonces, esas regulaciones tienen que venir acompañadas de lo otro. Un programa de seguimiento a cualquier intervención para obligar a que se ajuste a los parámetros ambientales de uno y otro país y a los criterios de evaluación ambiental de otro país, y para eso se requiere una mesa técnica binacional permanente, continua, con un centro de información y de seguimiento a las cuencas. Eso es lo más difícil por lo difícil que han sido las relaciones entre los países. Y todas estas medidas tienen que estar acompañadas de 2 elementos políticos fundamentales. El primero, darle prioridad al uso social del agua del río Masacre. ¿Por qué al uso social del agua? Porque uno de los elementos que se discute con el canal de derivación en Haití es que este es un canal privado para dirigirlo a una persona que además pretende negociar. Eso no está tan claro porque se desdibuja en medio de toda la información cruzada que ha venido. Sí. Pero el otro elemento fundamental es que absolutamente ninguna decisión de esto pueda escapar al marco del debate diplomático. Nosotros querramos o no, al final este debate tendrá que ser un debate diplomático. Ahí quiero interrumpirte. Se quiera o no, sí. Ahí quiero interrumpirte. Ustedes están oyendo que Luis Carvajal habla insistentemente de derivación. O sea, lo que se está haciendo no es desviando, ni tampoco es trasvase. A mí me sorprende que en los documentos oficiales ahora, quizá un manejo político, quieren desviar el río, hay un trasvase. Me sorprende que esos documentos oficiales no pasen por manos de técnicos. Cuando tú hablas de un arbitraje internacional, te va a decir el árbitro cuál es el problema. No, que quieren desviar el río. Y cuando dice, no, pero no lo están desviando. No, mira, a mí me gustaría, entonces, si pero ahí yo voy. Algunos de los términos que no, tú lo has dicho bien, sí, derivación. Entonces, sí, los documentos oficiales que están saliendo, que digan que es una derivación. Pero es importante porque esto es parte del debate. Mira, cuando tú hablas de un río, bueno, tú tienes un cauce del río, que es por donde él corre. Los cauces no se cambian. O sea, ¿por qué? Porque el cauce es una parte física, yo no puedo mudar. Lo que yo puedo mudar es el curso, que es hacia donde va el río. Y el volumen de agua que lleva, que es el caudal. ¿Qué puede ocurrir si yo pongo un canal que puede conducir un caudal superior? Que yo, al dirigir el curso hacia allá, que es lo que uno llama una derivación, al reorientar el curso y mandar un volumen superior de agua, te dejo el cauce anterior seco. Que es lo que la gente dice, me mudaron el río. Por eso, a veces el manejo de los términos es igual. El río es fronterizo porque sirve de frontera. No, ojo, el río Capotillo, antes de que el Dajabón
sea frontera, que a partir de donde le llamamos Masacre. El río Capotillo tiene alrededor de 9 kilómetros y algo también de frontera continuada, que luego tributa y a partir de ahí le estamos llamando Masacre. La gente no estamos entendiendo mucho eso. Pero el río, como el río entra a Haití, ya dejó de ser no solamente un río fronterizo, un río binacional. No, lo que lo hace binacional es la integración de su cuenca. Exacto. Porque un río es la sumatoria de su cuenca. Y es importante saber esto porque estamos manejando mal los términos. A mí en más de un sitio alguna gente me ha dicho, cuando yo, no, que el río es dominicano porque nosotros aportamos tal volumen. El volumen, la cuenca del lado haitiano es ligeramente superior a la cuenca nuestra, 53 a 47%. Más o menos hay algunas discusiones, si es por ciento más, por ciento menos, pero eso no importa. Ahora, alrededor del 80% del agua lo aporta el lado dominicano, no el 95% como dice uno. Hay aportes desde el lado haitiano y hay demandas y consumo a los afluentes de ese río, porque un río es la sumatoria. O sea, igual que el río Yuna es el río Yuna, el río Blanco es el río Yuna cuando se le une. El río Blanco viene de más lejos y tiene mayor caudal, se llama río Yuna. Pero todos los ríos que tributan a Yuna son parte del río Yuna, no importa de dónde vengan y en qué momento le tributen. Eso es importante aclarar esto, porque en el manejo de la terminología también hay mucha manipulación y muchos errores. E incluso sobre el río se ha hablado muchísimo, cosas que no son. Iba a decir la palabra disparate, pero mejor no la uso, mejor la recojo. ¿Qué es importante? Por ejemplo, este río tiene muchas amenazas. Entre otras amenazas tiene la minería en su parte alta. Pero no es verdad que el río esté siendo derivado para uso minero, porque además de que no hay zona minera, ni el caudal, eso no tiene. Ahora, ¿cuál es la amenaza? Que si en Pico del Gallo, donde nace, se ejecuta esa concesión de exploración, se convierte en concesión de explotación, estará amenazando seriamente el río. Que si desarrollamos el proyecto de Unicol allá arriba, va a golpear las aguas, sobre todo las aguas que van hacia del Artibonito, que es el agua fundamental para Haití, y eso es gravísimo. Pero además, nosotros no podemos, aunque querramos, no importa cuánto guapiemos, que duro demos en la mesa, ignorar los tratados internacionales y el acuerdo binacional alrededor de los derechos que tienen uno y otros países, y eso se hace en una mesa de negociación para establecer las derivaciones. Fíjense cómo el lenguaje, que en un momento dado fue de dar muy duro en la mesa y guapiar con relación a la vigía, decía, no, este agua es la vigía para garantizar nuestra agua, pero cada vez más la parte oficial te dice para garantizar nuestra agua y el agua que usan los haitianos aguas abajo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos obligados a que el uso de un río binacional se haga de acuerdo y que las aguas sean compartidas. Ojo, el canal que se está haciendo es un absurdo, el canal haitiano es un absurdo. Es además un contrasentido por los riesgos ambientales que implica solo la salinización aguas abajo. El río Dajabón o Masacre es una ría en su desembocadura, que tiene alrededor de 6, 7, 8 kilómetros. Cuando yo le quito caudal, la intrusión, el mar entra mucho más lejos. Claro. Y del lado haitiano se produce, hay una serie de humedales que se produce lo que se llama el canal de marea. Cuando la marea sube, este canal de marea permite una penetración de agua marina y eso se neutraliza un poco con las aguas que vienen desde la cordillera central. Como usted está explicando los términos, el caso haitiano es una derivación. Pero y en el caso de la vigía, ¿cómo podríamos...? Es igual. ¿Es una derivación también? Es igual, un canal es una derivación. Que la diferencia está en que en el caso de la vigía, los excedentes o las aguas utilizadas volverían al cauce, porque usted volverían al cauce del río Masacre o Dajabón. Por eso alguien le llamó a un momento dado un bypass. Ajá. Sí. Lo que pasa es que detrás del concepto bypass había también una demostración de músculo. Si tú me quieres quitar el agua, yo te la quito aquí. Pongo un asunto en un volumen en el que voy a hacer inútil tu canal, que ha sido parte del lenguaje. Por lo tanto, fíjense que esto es parte de una diplomacia. Pero, óigame bien, el canal La Vigía, que había que rehabilitarlo de todas maneras, no resuelve el problema. Porque el problema es un problema de caudales,
por un deterioro de las cuencas absoluta prácticamente al lado de Haití y muy importante deterioro en la zona nuestra. Cuando usted va y verifica el estado de esta cuenca, se pone la mano en la cabeza porque todos los años es peor. ¿Y por qué usted cree que la presa sí es una solución? No, por una razón elemental. Porque cuando usted te dicen que hay... ¿No hay más presión de decir voy a por una presa? No. Le voy a explicar, porque estamos hablando de una presa de regulación. ¿Cuál es el objetivo de esta presa de regulación? Cuando vienen las grandes avenidas, retener el agua que se pierde de una vez y luego liberarla para estabilizar el caudal. No nos olvidemos que hemos dicho que el caudal promedio, por ejemplo, en la estación Don Miguel, es 3.78 metros cúbicos por segundo. Datos del INDRI, el 90% del tiempo nosotros tenemos menos de medio metro por segundo. ¿Qué quiere decir? Que en un leve periodo te caen 2 aguaceros, te bajan 200, 300, que tú lo calculas para tu promedio, claro, pero casi todo el tiempo tú estás seco. En estos días que ha estado lloviendo, la gente le está viendo mucha agua al río. Sí. No se ve mucha agua entrando al canal de la Villa. Sí, no, usted lo ve ahora, ¿no? Y hay gente incluso que cree que eso es producto. Óigame, cuando se mete el periodo de estiaje, usted ahí lo podrá ahí pasar a pie caminando, y podrá brincarlo sin mojarte los zapatos totalmente, porque que no hay agua, hecho, se seca. Y es la situación más común en la zona. Esa es la situación real de la zona. Y ese problema no se soluciona si no producimos más agua. Óigame, tú tienes un tanque de agua y tú me pones 10 cubetas, pero si tú me pusiste 100 cubetas, es el mismo tanque de agua. Si tú no pones más agua aquí, tú no vas a llenar más cubetas. Y esa es la situación. Pero como cada vez este tanque tiene menos agua, pero voy a otros 3 problemas que no hemos tocado. Esa cuenca no tiene bosque ribereño. El bosque de galería está eliminado. Usted ha visto la calidad de esas aguas, todas las aguas servidas, todos los basureros de un lado y del otro, de las poblaciones dominicanas y de la población, terminan en ese río recoge las aguas servidas. Y parte de las aguas, incluso de la aduana hacia abajo, el bajo que tienen, sí, o sea, es un indicador de calidad. No, estamos hablando de un río que tiene muchísimas otras amenazas. Esas son las aguas con las que se Pero riega. Todavía, sobre todo del lado haitiano, del lado dominicano ocurre en menor medida, pero ocurre también. Continuamos con la extracción de agregados de este río de manera continua y violenta. Y eso, de hecho, parte de los materiales que se han utilizado para la construcción del canal están siendo extraídos del propio. Entonces no hay que pelear, hay que negociar. No, estamos obligados a negociar. Óigame, lo de pelear es bulto, o sea, es un bulto que pretende a veces mostrarse frente a los países. Óigame, del lado haitiano están haciendo politiquería, elevando el antidominicanismo al máximo, pero del lado dominicano también. Eso es lo penoso del caso. Y de uno y otro lado hay políticos en Haití que se comen 3 dominicanos por día, pero que hay gente que desayunan con un haitiano, se lo cenan y de postre se comen 2 niños haitianos. Entonces, frente a una actitud de ese tipo, necesitamos primero una situación de calma, saber que somos pueblos, vecinos y hermanos. A mucha gente le pesa cuando uno lo dice, estamos obligados a... Porque nadie va a poner un serrucho y lo va a separar. Pero cuando hablamos de que el deterioro del ecosistema no es un ecosistema haitiano y uno dominicano, el ecosistema es uno solo. Gracias Luis Carvajal. Sí. Decía Aristide, 2 alas de un mismo pájaro. Pero Hosto, hablando de la Hispaniola, de Puerto Rico, de Cuba, decía que eran tajos de un mismo corazón herido. Sí. Está poético eso, pero acabamos. Y Hosto dijo algo mucho más importante. Vamos a ver. Dijo que había una sola felicidad por construir en el Caribe. Esa felicidad caribeña te habla de una unidad necesaria. Gracias, Luis Carvajal. Muy ilustrativa tu participación. Muchísimas gracias. Porque se ve que hay mucha gente. Tú no querías decirlo, baba. Está hablando baba. Él dijo disparate, pero lo recojo. Disparate, no era baba. Él dijo disparate, lo recojo, pero lo dijo. Sí, lo dijo. Y lo más importante de esto es que mucha gente está hablando de disparate, que saben del tema, que lo conocen a profundidad, que eso lo saben que están porque hablando están politiqueando. Vamos a la pausa. Gracias, Luis Carvajal. Estamos ya en Tecnotips de Despierta con CDN con nuestro querido compañero Juan Medina. Hola Juan, buenos días, feliz viernes. Buen día, feliz viernes para ti, Catherine, también. Gracias, mi querido amigo. Héctor. Miren, señores, estos días pasó algo que nos estremeció aquí, el hackeo de una de las direcciones. ¿De migración? Exacto, donde están muchos amigos queridos de nosotros allá.
Señores, nadie está exento de que este tipo de situación pasen. Lo que hay que hacer es estar preparado antes, durante y después de este tipo de ataque. Recuerden que cuando tú y yo nos conocimos hace más de 10 años, Catherine, wow, el tiempo pasa rápido, Dios mío. Estaba el asunto del ataque y el secuestro de información en las empresas televisivas de España, que fue con ransomware. Y por tal razón, traemos el tema del día de hoy. Ricida, una mirada profunda al ataque del ransomware a la Dirección General de Migración, analizando el proceso. Pero antes de eso... ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pudo haber sucedido? Porque todavía está en el proceso de investigación y tratar de organizar lo que es la información. ¿Quiénes están expuestos? ¿Cómo? Exacto. Pero antes de eso quiero mencionar que estamos a menos de un mes para esto, proyécteme esto acá, para el evento tecnológico más importante de República Dominicana, el CodeCamp SDQ, el Evolve. Esta es una de las versiones más importantes en el cual CDN es de los patrocinadores principales de este evento. Déjenme ponérselo, que esto es en vivo y súper interesante, de verdad que sí. Entonces, en este evento, todas las personas del sector de tecnología y los interesados pueden participar. Va a ser este próximo 21 de octubre en el Hotel JW Marriott. Están a tiempo para adquirir sus entradas, de verdad que sí. Entonces, vámonos al tema principal. Ricida, cuando ustedes ven esto de que han sido secuestrados algunas informaciones en plataforma, es de una manera simple. Hay que entender que primero, bien, eso es el evento del Evolve. Es el evento, no time to waste. Exactamente, no tenemos tiempo que perder porque ya el próximo 21 es el evento más importante de tecnología de República Dominicana, en el cual CDN es de los patrocinadores principales y participarán varios expositores en temas específicos. En el caso de nosotros nos corresponde hablar de la parte ética, social y jurídica de las inteligencias artificiales. Los invito a que participen. Entonces, vamos al tema. Ricida. ¿Qué es Ricida? Bueno, Ricida es un grupo que surgió este año, no es tan viejo. A mediados de este año es un grupo que trabaja con algo que se conoce como ataques de ransomware y pertenece a un grupo más grande, que es el Vice Society, que también es muy conocido por este tipo de negocios, porque se tiene como un negocio formar equipos de personas que tienen dominio de las tecnologías para hacer ataques y denegar servicios, obtener bloqueos de plataforma y pedir rescates. ¿Por qué pedir rescate? Así se conocen los ransomware. Ransomware son software malwares o software malintencionados que se programan para ejecutar una específica cosa. En este caso, son unos software que secuestran la información que puede estar almacenada en algunos de los dispositivos. En este caso se atacaron los servidores o los servicios de la Dirección General de Aduanas, de Migración. Entonces, ¿cómo pasó esto? Que se vaya lejos eso. Sí, no le dé idea. Que se vaya lejos, que no dé idea. El caso es que ¿cómo atacaron posiblemente? Bueno, el ataque principal para poder infiltrarse en los sistemas es a través del phishing o la suplantación de identidad. ¿Cómo? Le envían un correo a un usuario que tenga acceso general, haciéndose pasar por X o Y institución, algo que es posiblemente creíble. Cuando la persona da clic o descarga un archivo o ejecuta un documento de Word infectado o una aplicación o un PDF, automáticamente se descarga el virus y entra al sistema. Entonces, cuando entra al sistema, se despliega o se desplaza a través de la conexión de red, porque vamos a entender que todos estos dispositivos están conectados a través de una intranet, ¿verdad? Y esa intranet le permite accesos dependiendo la calidad y los accesos que tenga el usuario que ha sido infectado. Por ejemplo, no es el mismo acceso que tengo yo a ciertos dispositivos como el que puedas tener tú si tú eres mi supervisor. O sea, no Héctor. fue una secretaria que le entraron. Posiblemente puede ser por el acceso de una secretaria y esa secretaria descargó un archivo y ese archivo lo llevó en una memoria y esa memoria la puso en otra computadora y así comenzó a propagarse, pero eso no es desde ahora, eso pasó desde inicios del mes de septiembre. Correcto. Pero ¿por qué sale a colación ahora? Porque automáticamente el ransomware se despliega, se desata, encripta todos los archivos. ¿Qué quiere decir encriptar los archivos? Que los bloquea. Cuando los bloquea, para decodificarlos es imposible. ¿Por qué? Porque tiene una secuencia de algoritmos que toma mucho tiempo o se pueden perder los archivos. Cuando lo encripta, ahí es donde ellos le ponen su firma al archivo, porque le ponen el nombre del archivo, la extensión y Ricida al final. Y le sale una ventanita que le pide un pago para liberar los archivos. Es un secuestro, pero a la virtualidad. Entonces,
¿Qué fue lo que ellos pidieron para liberar esos archivos que estaban siendo 37 secuestrados? milloncitos. 25 Bitcoin, vamos a ponerlo simple, 25 Bitcoin. ¿Pero cuántos son Bitcoin? A la fecha, esta mañana, cuando levantamos un Bitcoin, eran $27,558. 25 Bitcoin son $688,950. Si usted lo traduce al 56,30, estamos hablando de $38,787,885 pesos por liberar la información. ¿Cómo? $600,000. Exactamente, $688,000. ¿Qué pasa? Si no liberan la información, ellos en su página, en la dark web, la subastan. Porque como sucedió en un ataque de Yahoo, muchos de los accesos de nosotros que teníamos en ciertas plataformas fueron vulnerados. Dígase, si usted tiene contraseñas, si tiene accesos y correos, cambie todo eso para evitar que cuando se vulnera una información y sale pública a la venta en la red, usted pueda ser otra de las presas. Entonces, para ir finalizando la prevención, lo primero es que mantengan todos los sistemas actualizados. Eso pudo pasar porque los sistemas no estaban actualizados. Y ya que eso pasó, segmenten la red, no dejen conectados los equipos porque no puede pasar a cualquiera de nosotros. En mi caso, he trabajado en otras empresas que le han secuestrado los archivos. Lo que usted tiene que hacer es que su equipo de seguridad, de tecnología, haga backup periódicos para cuando eso pase, se formateen los equipos totalmente y se inserte ese backup. Recuerden que tiene que valorar el equipo de tecnología y pagarle bien. El asunto aquí es que no se valoriza a las personas que están capacitadas para cuando sucede este tipo de cosas. ¿Van a pagar migración los $700,000? No creo que lo hagan, pero deben de tener backup por ahí. Nos vamos. Cualquier cosa, síganos en las redes sociales, Juan Medina RD, que estaremos prestos para servirles. Ya lo saben, nos vamos contigo, que tengan feliz fin de semana, pásenla bien, hasta el lunes si Dios quiere.